Quien habla, bueno, yo soy la doctora Karen Farfán, residente de cuarto año del Hospital Nacional Gato Rebagliati Martes. En esta oportunidad, bueno, les traigo el enfoque del paciente con cáncer de pulmón. Esta clase está dirigida para el público en general, así que no necesitamos tener eh, conceptos tan profundos. Vamos a tocar el tema de forma un tanto general y de alguna otra forma llevarnos los conceptos y se podría decir como que lo más relevante para poder aplicar en la vida diaria. Bueno, la pregunta que me gustaría pues iniciar con esta charla es ¿qué sabemos sobre el cáncer de pulmón, no? Yo he querido en esta charla traerles mucho de lo que conocemos como mitos y verdades, por así decirlo, pues porque hay ideas que están un poco estereotipadas respecto al cáncer de pulmón y que ahora, con todo lo que tenemos a la mano, estudios, pues podemos rechazar o algunas validarlas. En el transcurso de la charla voy a ir explicando alguna de ellas. Pero la pregunta principal y que creo que al final vamos a hacer retroactiva, ¿qué tanto sabemos del cáncer de pulmón? Pues bien, según el primer semestre que se ha hecho ya de los cánceres de pulmón recientemente diagnosticados hasta lo que es el 2024, pues se halla dentro del el octavo cáncer en incidencia presentado a nivel de Lima metropolitana. Ahora, lo importante aquí es saber discernir que muchas veces se piensa que hay alguna, se podría decir, incidencia mayor en lo que es los pacientes de repente varón o mujer. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del camino, nos vamos a ir dando cuenta, entendiendo que de acuerdo a la histología es algo que podemos avalar o rechazar como un mito y verdad. Es muy importante saber este dato, ¿saben? Si es que está más para hacia lo que es el sexo masculino o femenino. Pues bien, sabemos que la población es muy amplia y que la esperanza de vida más o menos de lo que es acá en Perú es de más o menos 76,7 años. Y es importante saber esto porque acá la charla va enraizada mucho a lo que es la prevención, ¿no? Ahora, el cáncer de pulmón podemos dividirlo para que podamos entenderlo todos en cáncer de células pequeñas y células no pequeñas. Y dentro de las células no pequeñas, que es lo que más voy a tocar en esta charla, tenemos al adenocarcinoma. Pues bien, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que básicamente representa una de las causas más importantes de fallecimientos a nivel mundial, como esta data presentada de aproximadamente el 20% dentro de todo lo que es la data a nivel mundial de 2023. También tenemos que saber que si nos enfocamos en una detección precoz, conocer básicamente los factores de riesgo y así mismo también saber que la población que nosotros manejamos acá en Perú es totalmente distinta respecto a mutaciones a otras poblaciones como por ejemplo la europea. Y esto va enraizado también acá a la cápite como diagnóstico molecular que les he puesto y los avances terapéuticos que podemos enrolarlos de acuerdo a ello. Pues bien, como les decía, en cáncer de pulmón es bastante importante saber que cuando se diagnostica, casi el 53% de los casos son con metástasis a distancia cuando son diagnosticados. Estamos hablando que casi la mitad del cáncer de pulmón, al ser diagnosticado recientemente, pues se presenta en estadios avanzados. Justamente por ello es que el tema de la prevención y los conocimientos es muy importante en la población, ¿no? Tenemos quizás una política de diagnóstico tardío, por así decirlo, cuando esto debería ser un diagnóstico temprano, a diferencia, por ejemplo, en Europa, en otros tipos de países, básicamente el diagnóstico es más temprano. Bien, entonces, he ahí un dato importante, ¿no? Que más de la mitad de los cánceres de pulmón al diagnóstico son metastásicos. Pues bien, es importante también saber que el rango de edad de presentación es que muchas veces tenemos el concepto que los pacientes más jóvenes, eh, por así decirlo, como un mito que no va a tener este tipo de cáncer porque piensan pacientes que no sé, edad joven, no fuma, y pensamos como que no va a darle a la persona más joven, ¿verdad? Pero es totalmente mentira y falso, vamos a irlo explicando a lo largo de la charla, pero lo que quiero que sepan es que la población que somos nosotros, la población peruana, tiene un rasgo configuracional, mutacional muy importante que es muy similar a la población japonesa y la población asiática. Bien.
Y el rango de edad va de diagnóstico entre más o menos entre 50 a los 74 años de edad, pero recientemente se ha visto que esto está invirtiéndose y es muy importante conocer esto. Pues entonces, les había explicado al inicio de la charla que hay cáncer de pulmón de células pequeñas y células no pequeñas. Pues el adenocarcinoma corresponde a las células no pequeñas, pero también es importante saber que los otros tipos histológicos existen. Bien, tenemos acá pues los neuroendocrinos, los tumores también torácicos, como por ejemplo los mesoteliomas, también los timomas entrarían a tallar como tumores torácicos, pero si bien es cierto, el mayor porcentaje son los adenocarcinomas en 45% y los carcinomas escamosos en un 25 a 30%. Pues bien, respecto a los que les comentaba, igual el cáncer de pulmón de células pequeñas representa un 10%, mientras que la gran mayoría es el 40%, y justamente en este gran grupo nos vamos a enfocar. Bien, ahora, dentro de los adenocarcinomas, pues de las células más pequeñas también tendremos las de células escamosas, pero es un porcentaje de 25 a 30%. ¿Qué es importante saber respecto a los mitos y verdades sobre el cáncer de pulmón? Uno, la pregunta sería, ¿solo los fumadores pueden desarrollar cáncer de pulmón? Pues la respuesta es falso. Actualmente tenemos datos y ampliamente, como les comentaba, la configuración mutacional, que la población peruana, específicamente mujer joven, no fumadora, tiene mutaciones que inherentemente están dentro por ser justamente de esta población mutacional que es muy similar a la asiática. Me estoy refiriendo al EGFR mutado. Y no necesariamente la persona tiene que haber fumado durante su vida. Y este es un dato muy, muy importante porque tenemos el concepto que solo los pacientes fumadores van a desarrollar la enfermedad cuando no es así. Bien, ahora, en base a lo que les estoy explicando respecto a lo que es el factor de riesgo, fumar, pues hay que entender también cuál es el concepto de que tenemos ahora del índice paquete año, cuando un paciente lo vamos a considerar como un consumidor, por así decirlo, leve, moderado, o de un alto riesgo, por así decirlo, un fumador pesado, que va a tener incremento en el riesgo de cáncer de pulmón hasta 1.5 veces más que la persona que no fuma. Pues bien, esto se va a ir dando con un índice que se ve cuántos cigarrillos trae la cajetilla y cuántos años ha fumado la persona durante su vida. Bien, ahora hay dos conceptos. Por ejemplo, tenemos acá pacientes exfumadores, menos de 15 años, o pacientes eh, considerados también más de 20 cigarrillos durante 30 años. Entonces, dicho esto, es importante saber que también, muy aparte del factor del hábito tabáquico, tenemos el antecedente familiar de primer grado que aumenta también el riesgo de hasta 1.5 y el riesgo hereditario que se encuentra en menos del 1%, asociado a otro tipo de enfermedades genéticas, también como por ejemplo el Lifraumeni o la mutación germinal, como les comentaba, del IGFR, simplemente por el hecho de ser eh, muy similares a la población asiática, y estudios muchos comprueban que el IGFR mutado lo encontramos hasta en un 50% en la población peruana. Pues bien, esta clasificación me parece un poco más asimilable para el público en general. Por ejemplo, un fumador leve o ligero se podría considerar aquel que consume entre 1 a 10 cigarrillos al día. Un moderado, estaríamos hablando de entre 11 a, pongamos el límite 20. Pero si hablamos de un fumador pesado, es casi 20 cigarrillos o más al día. Bien, ese es un concepto bastante importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Fumador leve, moderado, un fumador pesado. Ahora, hay algunos test que se aplican, como por ejemplo el test de Fagerstone. Este test es básicamente rápido, lo pueden hacer también en la web, hay muchas aplicaciones con esto. Básicamente te preguntan, ¿no? Las preguntas: ¿cuánto tarda en fumar su primer cigarrillo después de despertarse? Encuentra la dificultad para no fumar en los sitios en que está prohibido, por ejemplo. ¿A qué cigarrillo le costaría más renunciar? ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Y se encuentra que si esto tiene un puntaje de entre 4 o 6, ya hay una dependencia media, y si es mayor a 7, hay una dependencia alta. Bien, pero también tenemos el concepto
que solo los pacientes que fuman van a tener cáncer de pulmón. Y como hemos visto, no. Mujer joven, no fumadora y que sea, incluso sea peruana, por ejemplo, de Perú, básicamente tiene un 50% de tener el EGP remotado. Pero también tenemos otro factor de riesgo que ha sido por años relegado, pero que ahora está tomando más fuerza, como es la biomasa. La biomasa básicamente son, por así decirlo, desechos, como por ejemplo el humo de la leña, cuando el humo que emite el quemar plásticos o residuos, que también emiten o emanan lo que es sustancias tóxicas. Se hizo un estudio recientemente y se evaluó que hay gran parte, incluso hay un mapa poblacional, lo que nos dice en donde más vamos a encontrar esto de lo que es biomasa y los pacientes que están más expuestos a ello. Por ejemplo, eh, en una revisión que hice hablaba un poco más de la zona de Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, son poblaciones que están muchísimo más expuestas a esto de lo que es la biomasa y que toma más fuerza ahora con todos los estudios. Bien, entonces entender que no solamente tenemos como factor de riesgo el hábito tabáquico, sino también tenemos la exposición a la biomasa y que tenemos el factor genético que sin querer, por así decirlo, ya lo tenemos solamente por ser básicamente la población, nuestra población muy similar a la población asiática y tenemos EGFR mutado hasta en un 50%. Importante saber eso porque no está asociado al hábito tabáquico. Bien. Entonces, como les seguía comentando, en otros estudios también nos comentan lo que el tema, que el humo de leña, que si bien es cierto, se ha visto que estos pueden producir lo que es un EPO crónico, una fibrosis pulmonar crónica, que después más adelante desencadene lo que es un cáncer de pulmón como tal. Se vio que la magnitud del riesgo incluso eleva hasta 2 veces mayor entre mujeres mayores de 50 años asociados o que habían estado expuestas por años, en más de 15 años, al humo de leña. Bien, y se reporta esto con la asociación al diagnóstico de cáncer de pulmón. Otra de las preguntas es, ¿el cáncer de pulmón es cosa de mayores? Bien, no. Como les comentaba, ahora pues se ha visto que la población, si bien es cierto, la edad media de diagnóstico puede ser entre los 50 y 74 años, tenemos pacientes que bajan por debajo de la media, que son menos de 50 años, que justamente tienen estas características que les comentaba, ¿no? EGFR mutado o que incluso pueden ser, por ejemplo, ALK positivo, que es otro tipo de fusión, que bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque tiene un porcentaje menos de presentación, que en casi un 5%, pero también es importante que sepan que no solamente existe el EGFR, sino que también podemos encontrar, por ejemplo, ALK, fusión alterada, podemos encontrar Carras, por ejemplo, también en genes, pero el mayor porcentaje que nos interesa y que me gustaría que también se lleven esta charla es el EGFR mutado. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿el cáncer de pulmón es cosa solo de pacientes mayores? Pues no. Como les comentaba, en los últimos 10 años se ha visto que se está invirtiendo y que la edad de presentación está básicamente en mujeres jóvenes de casi 45 años. Ahora, ¿qué más podemos saber? La principal medida de prevención es dejar de fumar. Bueno, sí, es verdad. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto después de haber dejado de fumar o cuánto tiempo después es que uno esperaría que esta deje de ser, por así decirlo, nociva para el organismo y estimulante para que se desarrolle un cáncer de pulmón? Pues la mayoría de estudios nos dicen que de haber dejado de fumar después de 15 años reduce en al menos un 10% el riesgo de presentarse cáncer de pulmón en el paciente. Por eso es importante que, o sea, no es dejar de fumar hoy y pensar que ya, pues mañana pasado va a dejar de hacer el efecto durante un tiempo crónico de consumo, ¿no? Como les comentaba, básicamente la media que nos hablan es que unos 15 años después es que estaríamos esperando como que recién esto disminuya el riesgo, no es algo inmediato que vamos a tener. Pero sí, la prevención principal es dejar de fumar. Ahora, como les comentaba, si les había hecho una división respecto a cáncer de pulmón de células pequeñas y células no pequeñas, bueno, ahora les estoy haciendo una división respecto al cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero enraizándonos ya a lo que es la mutación en el gen FR. Y la pregunta sería, ¿qué es el gen
GFR o qué significa esto, ¿no? Es un factor de crecimiento endotelial, un receptor que lo vamos a encontrar a nivel de la membrana y que tiene dos partes. Tiene un dominio extracelular que está expuesto y un dominio intracelular. Acá, para no hacer complicado esto, porque es para que todos podamos entenderlo, pues entendamos que este receptor se encarga de dos vías importantes dentro de lo que es la célula. Una que es la proliferación y otra que va a inhibir, por así decirlo, o desencadenar en lo que es la muerte celular. Bien, entonces, si nosotros haciendo em, unidad en todo lo explicado, pues si hacemos una inhibición de acá, evitaríamos dos cosas, la proliferación y evitaríamos la supervivencia de la célula y por ende la muerte celular. Desde ahí la importancia de detectar si este receptor está mutado para poder actuar con agentes dirigidos a. Creo que ahí la idea está un poco más clara para que lo puedan entender. Y como les dije, casi el 40-50% de la población peruana tiene este GFR mutado. Y ya dije, no está asociado al hábito tabáquico. Es importante ello. Y bueno, ahora la pregunta sería, ¿cuál de estos es más frecuente? Pues esto tiene distintos números, por así decirlo, donde se va a dar exactamente la mutación, pero para que lo entiendan, por ejemplo, en el SON 19, en el 21, en el 18 y en el 20. Uno de los más frecuentes acá es el SFR en el SON 20. Bien, dentro de todos acá. Pues bien. Bueno, esta es la vía un poco ya más amplia. Como les comentaba en la anterior, tiende a ser un poquito complicada a veces de entenderlo si no tenemos, por así decirlo, conocimientos tantos moleculares, pero para que podamos entender todo, termina al final en lo que es la muerte celular de la célula tumoral, por así decirlo. Pero la célula siempre va a encontrar vías alternas, vías de tratar de evitar este mecanismo, porque la idea es que si nosotros queremos inhibir acá, pues lo que tendríamos pensado es que esto automáticamente no se desencadene esta cascada y no tengamos todo lo anterior mencionado. Pero la célula tumoral es constantemente cambiante y pues por unas vías aledañas podríamos tener nuevamente la activación de estas vías y al final evitar la apoptosis celular y que la célula siga proliferando. Entonces es importante que muchas veces eh, pues pensamos que tener la terapia dirigida va a funcionar, pero incluso se ha visto que hay resistencia a las terapias dirigidas y va en base a esos estudios es que va dirigida a las terapias como tal. Bien. Pues entonces, como les comentaba, tenemos exon 20, exon 19, exon 21. Muchos de estos comparten parte, parte de molecular y constituyen terapias target, ¿no? Hay algunos que están dirigidos tanto al 19 como al 21, porque como les dije, comparten muchos de estas eh, bases moleculares. Sin embargo, hay algunos, como por ejemplo el 20, que podríamos decirlo como que es el más rebelde porque tiende a tener resistencia. Y esto es muy importante saber porque cuando hay resistencia al Epson 20, pues hay otras terapias que tienen que ir dirigidas a. Bien, ahora, como les comentaba, el perfil epidemiológico molecular de los pacientes del cáncer de pulmón es bastante eh, característico en los pacientes en Perú como tal, ¿no? Justamente por lo anterior mencionado, por el eje C remotado. Y sí, si quisiéramos hacer, desmentir un mito, ¿verdad? Pues uno de ellos sería el cáncer de pulmón más frecuente es en mujeres. Bueno, sí, se ha visto que la asociación es más con EGFR mutado y al menos en los estudios de características moleculares, este es de una clínica que se realizó en Clínica Aliada, en el Hospital Almanzora Guinaga, y pues se encontró que el perfil mutacional de estos pacientes era, como les comentaba, muy similar al encontrado en estudios anteriores, 40-50% de pacientes EGFR mutados y en su mayor porcentaje mujeres. Ahora, ¿solo los fumadores pueden desarrollar cáncer de pulmón? No, como les había comentado anteriormente, falso, ¿no? Este, no necesariamente esto, sino también pacientes que están expuestos a biomasa. Y los factores de riesgo añadidos a esto, que podría decirse,
en los pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿no? En primer grado. El cáncer de pulmón es grave cuando se diagnostica en forma tardía. Pues sí, básicamente cuando tenemos ya un cáncer de pulmón avanzado, y no solamente el cáncer de pulmón como tal, sino que entendamos la oncología como que la idea es que un paciente siempre se diagnostique en estadio temprano, ¿no? Y no actuar o tomar acciones cuando ya hay un estadio avanzado que complica un poco más y el objetivo quizás del tratamiento ya no es curable, sino mantener en el tiempo la enfermedad de tal forma que no pueda seguir avanzando, ¿no? Esos son conceptos un poco más finos, por así decirlo, que nosotros vemos en los estudios, pero en grandes rasgos lo que quiero dar a entender es que cuando tenemos un estadio avanzado, lo que tratamos de hacer es tratar de controlar la enfermedad lo más que se pueda. Mientras que cuando tenemos estadios tempranos, nuestra intención o nuestro objetivo siempre va a ser llegar a la curación. Entonces, haciendo ya el enfoque del paciente con cáncer de pulmón, con todo lo anterior, porque quise hacer esta pequeña introducción, como que cuáles son los mitos y verdades para entender como tal el manejo del cáncer de pulmón, pues una vez que ya tenemos el diagnóstico anatomopatológico, como les había dicho, como células pequeñas o células no pequeñas, que dentro de esto puedes tener un adenocarcinoma, un células escamosas, ¿no? O un indiferenciado, pero el mayor porcentaje se lo lleva el adenocarcinoma, ¿bien? Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico anatomopatológico, pues nosotros tenemos que hacer el estadiaje. Y esto va a ir en base, uno, T, que significa el tamaño tumoral, N, que es respecto a los ganglios que están comprometidos, los ganglios tanto regionales como pueden ser no regionales y ya representarían como una metástasis porque no están dentro del campo linfático de la zona pulmonar, pues se considerarían también metastásicos algunos, ¿no? Pero hablemos de los N, que son los linfáticos regionales. Ahora, cuando hablamos de metástasis, pues es básicamente la enfermedad que ha ido a zonas a distancia de donde se encuentra el primario como tal, en este caso la lesión pulmonar, ¿no? Bien, es importante, bueno, acá no voy a ahondar mucho pues porque es básicamente una charla para el público en general, pero lo que sí me gustaría que se lleve es que veamos que cuando estamos ya en un estadio avanzado, pues la metástasis a distancia representa todo un manejo totalmente distinto. Puede ser una metástasis única, puedes tener metástasis hasta 3 o incluso 5, la literatura nos dice, como oligometástasis, o pueden ser metástasis muchas, y el manejo siempre va a ser multidisciplinario. Bien, entonces el rol no solo va a radicar en el oncólogo, va a radicar también en el radiólogo que nos va a decir las características de las lesiones, si esta lesión está contactando, infiltrando pleuras, si de repente esta lesión está chocando mucho los vasos, de tal forma que le va a dar información al cirujano de tórax para poder valorar dentro de esto si es la vía quirúrgica la mejor opción o de repente estamos en un estadio que representaría un localmente avanzado y por así decirlo ya sería irresecable. Bien, entonces lo otro factor que es importante también que nosotros los oncólogos manejamos muy de la mano con el radioterapeuta. ¿Por qué? Porque hay estadios como estadios clínicos 3, por ejemplo, en donde el tratamiento es quimio con radio. Y hay, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, que les comentaba, un estadio clínico avanzado, pero de repente solo tenemos una metástasis única localizada en algún órgano, y se podría valorar incluso la radiocirugía en ese órgano, y de tal forma que en este caso al paciente lo podríamos tratar con un tratamiento más individualizado respecto a lo que presenta, ¿no? Y es diferente tener solo una metástasis a que tengas más de 5 metástasis, por ejemplo, ¿no? Es importante que vamos siempre de la mano del oncólogo, también con el radioterapeuta. El neumólogo, pues, representa también un- un personaje bastante importante en nuestro manejo multidisciplinario, pues porque básicamente la mayoría de los pacientes siempre llegan primero con el neumólogo, ¿no? Y bueno, en políticas en otros tipos de países, generalmente el neumólogo es quien toma la decisión cuando ve un nódulo que es bastante sospechoso de mandarlo directamente a cirujano de tórax, porque si la lesión es altamente maligna y se valoran los criterios de que esto puede ser resecable, pues la primera opción sería
ver si estamos ante un proceso neoformativo, hacemos una biopsia y lo confirman, pues el manejo podría ser quirúrgico de primera intención, ¿no? Entonces, el neurólogo es un personaje bastante importante entre el manejo multidisciplinario. Ya cuando tenemos un estadio metastásico, pues básicamente nos va a ayudar en el tema del diagnóstico, en procedimientos, como por ejemplo toracocentesis evacuatorias, o por ejemplo también en tener el criterio cuando queremos operar a un paciente las pruebas de función pulmonar. ¿Qué son las pruebas de función pulmonar? Pues básicamente para saber si realmente un paciente va a poder soportar un evento quirúrgico. No solamente es tratar y decir lo opero, sino hay que saber si ese paciente va a poder aguantar un procedimiento mayor, como a veces una lobectomía, ¿no? Y esto es totalmente es un manejo en conjunto. Entonces, las pruebas de función pulmonar básicamente siempre nos ayuda el neumólogo. Entonces, es un manejo multidisciplinario. Y no quisiera dejar de lado siempre la parte del apoyo psicológico, pues dentro de la oncología y cualquier tipo de otra patología, el apoyo psicológico, el apoyo familiar es muy importante, puesto que tenemos pacientes que a veces, pues por falta de apoyo familiar, es que esto toma un curso más agresivo porque no hay un tratamiento de por medio y pues básicamente es por abandono o dejadez, digámoslo así, ¿no? Entonces el apoyo psicológico es bastante importante. Pues todo el manejo es un manejo multidisciplinario. Entonces, como les comentaba, lesiones tempranas que se fueron diagnosticadas por neumólogo, sí o sí van a tener que tener pruebas de función pulmonar para valorar si esto va a ser quirúrgico o no. Lo otro es que el cirujano de tórax siempre va también a evaluar esos criterios de resecabilidad y con las pruebas de función pulmonar y la información que le dé el radiólogo, valorar si esto puede ser quirúrgico aún o de repente ya cumple el criterio de resecabilidad y tendríamos que dar un tratamiento definitivo. Pues bien, como les comentaba, la célula tumoral tiene también vías de escape. No solamente tenemos las vías, por así decirlo, alternas que buscan otra vía para poder evitar la apoptosis, sino también que estas células tumorales pueden evaden el sistema inmune. Y aquí entra a tallar también lo que es la expresión de un ligando que se llama el PDL1, que más adelante lo voy a explicar de forma rápida. Bien, entonces para irnos más o menos orientando, no solamente tenemos que hacer escape a esa vía que tenemos de GFR, pongámosle así. La misma célula tumoral puede crear sus mismos vasos, por ejemplo, y hacer un proceso de inducción de angiogénesis. Asimismo, también puede producir un proceso de inflamación crónica, de tal forma que le crea un microambiente y este es un círculo vicioso y puede seguir proliferando. Otro que puede producirse una resistencia a la muerte, como por ejemplo mutaciones específicamente en este tipo de receptores, donde las terapias moleculares ya no van a poder hacer su efecto, puesto porque está mutado. La inestabilidad genómica, que se trata de reparar, por así decirlo, secuencias del ADN, pero a veces esta reparación constituye a que la base sea más inestable y la haga propensa a más mutaciones. ¿No? Y bueno, así va a haber, esto se llama mecanismos de evitación de lo que es la célula tumoral o los llamados hallmarks del cáncer. Pues bien, como les explicaba, hemos hablado sobre los EGFR, que es el receptor a nivel endotelial, pero también tenemos, por ejemplo, el ligando de muerte programado, que básicamente esto ya tiene que ver con la respuesta inmune, por ejemplo. Tenemos a lo que son los linfocitos, las células T, y estos normalmente tienden que expresar un receptor, ¿no? Este receptor, que puede ser el PD1, que la célula tumoral expresa un PDL1 con la intención de unirse, ¿no? Pero cuando hacemos una inhibición acá, hay fármacos que van dirigidos o al anti-PDL1 o al anti-PD1. Y pues de esta forma tendríamos aquí otras terapias para poder, de acuerdo a la expresión de que cuánto se expresa esto, eh, dar un tratamiento con inmunoterapia, por ejemplo. Bien, entonces la pregunta sería, ¿y cómo voy a saber si cuánto expresó o no expresó la célula? Pues bien, hay algunas tinciones que se van a realizar y un mecanismo de cuantificación. Se cuentan cuántas células pintan y cuántas células han sido analizadas. Respecto a eso se hace una división, una proporción, por así decirlo, y luego de esto nos va a salir
un número. Si tenemos expresión que puede ser en CPS mayor de 1 o puede ser como por ejemplo en el tumor que se mide en las células, que es llamado el TPS, y de acuerdo a esto se van a dar valores. Esto lo interpretamos ya nosotros, pero para que lo puedan entender es importante saber si hay el chance de poder dar este tratamiento con la inmunoterapia respecto a si tenemos el PDL1 expresado en un mayor o un menor porcentaje. Y también saber si es que tenemos el receptor del EGFR mutado. Pues bien, así solamente resumiendo, sin ánimos de ser un poco extensivos en esto, es importante, como les comentaba, que a partir de nosotros tener estadios 3 o un compromiso ganglionar que ya sea un N2 importante, el tratamiento va a ser con quimio y radioterapia. ¿Y hay nuevas terapias? Sí, claro, están entrando, como les comentaba, inmunoterapia respecto a la diapositiva anterior, como por ejemplo anticuerpos dirigidos ante lo que es PDL1. Bien, y muchos de estos estudios, muchos de estos medicamentos están avalados por estudios de fase 3, que quiere decir estudios que han sido ya probada la seguridad y ha sido probada también la eficacia del medicamento. Son estudios de fase 3 que nos dan luz para nuevas terapias. Bien, cuando tenemos estadios avanzados, como les explicaba, solamente para entender, cuando tenemos expresado mucho más del 50%, podemos dar inmuno. Pero si la célula expresa poco, menos del 50%, pues ahí hay problemas y tendríamos que ver de qué forma podemos dar otro tipo de tratamiento, generalmente quimioterapia, ¿no? Si vamos más del 50%, podríamos ya estar abriendo puertas para dar inmunoterapia asociada a la quimio. Bien, es importante saber esto. ¿Y cómo hacemos todo el estudio esto? Mediante pruebas de secuenciación molecular NGS o también mediante lo que les comentaba, el CPS o el TPS, que son ya datos que nosotros manejamos, pero para que lo entendamos es importante saber esto para saber si hay algún chance todavía de usar inmunoterapia en el paciente. Bien, entonces, pues básicamente la charla iba dirigida al público en general. Como conclusión, quiero dar que pues tenemos pacientes que si tienen expresado más del 50% podemos usar inmunoterapia, mientras que si tenemos menos del 50% estaríamos pensando si hay estudios que se pueden asociar a o enrolarlos a algún tipo de ensayo clínico a los pacientes. Pero en base a lo comentado, pues más del 50% de expresión de PD1 corresponde manejo con inmunoterapia, ¿no? Las mutaciones accionables, básicamente como les comentaba, no solo GFR, también existen más, muchísimas más, como ven acá. No voy a tocar estas, pero es importante que sepan, por ejemplo, ALK en un 3% y generalmente se presenta en pacientes jóvenes. Bien, EGFR también, mujer joven de 45 años, no fumadora, por ejemplo. Pero lo más importante es que me gustaría que se lleven el concepto de lo que es el EGFR, ¿no? Mutaciones accionables, acá lo tenemos. Tratamiento de primera línea, EGFR, reordenamientos de ALK, que es un tipo de fusión. Y, por ejemplo, también tenemos ROS1, otras vías como el MEK, que es importante explorar, pero eso es un poquito más profundo ya el manejo. Lo que quiero que se lleven y me gustaría es que entendamos que somos una población de un 40-50% que tenemos propensos a tener EGFR mutado. Y como les dije, si inhibimos el receptor, hay medicamentos dirigidos a ello. Y hay medicamentos de primera, segunda y tercera generación. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, medicamentos con tercera generación que han sido ya estudiados ampliamente con estudios como, por ejemplo, Flaura. Bien, no voy a ahondar en estos estudios porque básicamente son conceptos generales. Y hay otros que también hacen asociación del EGPR y también asociados al MEC, porque como les comentaba, hay vías alternas por las cuales la célula trata de escapar de esta inhibición y otra de estas vías pues es una de la MEC asociado y pues tratan, ahora salen compuestos dirigidos hacia dos puntos, por ejemplo EGFR y tenemos que anti-MEC, por ejemplo. Bien, es importante que ahora con todo el avance que tenemos, la secuenciación, podemos saber a qué nos estamos enfrentando. Si es un receptor que tiene resistencia, si es un receptor que básicamente podemos dar también asociado a ello inmunoterapia. Y lo más importante al terminar ya la charla, pues es que la prevención básicamente depende de nosotros.
del hábito y también tener en cuenta todos los factores de riesgo mencionados anteriormente, ¿no? Evitar el consumo de cigarrillo, la exposición a los ambientes, como les comentaba, fábricas, este tipo de biomasa que les comentaba que está bastante tomando énfasis en los últimos años y también tener chequeos preventivos, pacientes con enfermedad, fibrosis o todo crónico, por ejemplo, también tienden a tener un control preventivo un poco más que la población en general secuencial, ¿no? Bien, entonces no sé si esta exposición creo que ha quedado claro. Si tienen dudas, he tratado de ser lo más general posible con la intención de no confundir y que nos llevemos conceptos importantes y desmentir algunos de estos mitos que creo que todos al inicio de la charla podían haber tenido como idea, pero que a lo largo que lo hemos ido desarrollando, pues tenemos ahora una visión más general del cáncer de pulmón y entender que no solamente el hábito tabáquico está enraizado, sino simplemente por ser Perú, ya tenemos una población muy alta de que podría estar presentándose un porcentaje de hasta 40-50% de jefe remotado. Bien. Entonces espero haber sido de la forma un poco, la forma más clara esta charla que haya llegado a todos. No sé si tienen alguna pregunta.